Hola a todos, bienvenidos un día más a Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Aquí Víctor. Hoy vengo con algo que ya llevo arrastrando unas semanas en las encuestas que hemos hecho en YouTube. Los botones Overdrive Pulse. Estos botoncitos que vienen desde el Reino Unido y que traen cosas muy interesantes. Aunque otras ya las hemos visto en muchos otros botones, tienen algunas cosillas que son detalles muy, como digo, interesantes y potentes en estos botones Overdrive Pulse que vamos a ver ya. Cabecera. Battle Monkey Custom Arcade Stick. Oye, tío, pero ¿tú estás suscrito al canal de Battle Monkey? Pues no, tío, la verdad es que no estoy suscrito. Bueno, ¿y se puede saber por qué no te has suscrito ya? Si es un canal de puta madre que no para de poner contenido sobre arcade stick y de componentes arcade de la mayor calidad. Pues tío, me suscribo ahora mismo y deberíais de hacer todos lo mismo, suscribiros. Bueno, pues vamos allá con el desmontaje de estos botones Overdrive Pulse, ¿vale? Como veis aquí tengo un par. Vale, el botón, como hemos visto, se compone de la arandela, del cap, que al estar tan salido es muy fácil de quitar. Como vemos, el cap tiene la X asimétrica, tiene una parte más larga que la otra. Que esto vamos a ver que no es lo mejor, pero bueno. Aquí tenemos dentro la denominación OD a 30 milímetros, el switch, que en este caso, vamos a ver si lo podemos sacar sin hacerle mucho mal con los dedos. Tenemos que el switch es un Cahill Speed Silver, ¿vale? Un switch bastante usual en la industria y que da muy buen resultado. Tenemos aquí dentro ya el resto del botón, que viene a ser la PCB, con los fasten a 90 grados y con el Cahill original, que lo podemos leer aquí, el Hot Swap Cahill original. Después viene con dos tornillitos que vamos a desmontar si podemos. Dos tornillitos de estrella minúsculos. Que esto no va a ser recomendable hacerlo muchas veces y ahora veréis por qué. Porque directamente están enroscados en el cuerpo del botón. Que el cuerpo del botón, como vemos, está aligerado al máximo. Esto podría ser macizo y lo han agujereado todo para ahorrar peso. Aquí tenemos el encuadre del switch para que no se nos mueva ni pueda saltar, que está pues a la micra. La verdad, está muy logrado la medida. Y pues nada, aquí tenemos la PCB, que no tiene ni indicaciones ni de marca, ni de absolutamente nada. Es una PCB súper sencilla. Pues nada, las PCBs más usuales que nos podemos encontrar, con los dos fasten muy bien soldados y el hot swap pues igual, soldado a muerte. Está perfecto. Como vemos, la composición del botón es bastante sencilla. Tenemos una rosca en espiral muy larga, o sea, de un paso muy largo, que roscando muy poquito, rosca mucho. A ver si nos entendemos. Tenemos que lo que es la rosca está toda moleteada con este acabado tan chulo y que pone aquí OD, o sea, Overdrive. Esta parte la tenemos achaflanada y esta parte es la que hace presión contra nuestro panel, tal que así. Vale, vamos a volverlo a montar, a ver si podemos. Como vemos, no tiene mucha complicación. Simplemente que los tornillos son extremadamente pequeños. Pero claro, estamos hablando de un botón pequeñísimo. Así que bueno, si hay algún desenfoque, me perdonaréis. Pero son cositas de la grabación. Bueno, ya hemos visto que no tiene más cosas que esconder este botón Overdrive. Como digo, podemos cambiar los switches y ponerlos a preferencia del que queramos. Yo me voy a quedar con estos Speed Silver, aunque tengo algunos Cahill por ahí de los rojos y de los clicky. Después, esto sí que lo quería comentar. Lo que os he dicho antes de la X es muy importante. ¿Por qué? Porque en este otro botón yo el cap me lo he medio recargado sin saber qué pasaba aquí. Y ahora veréis el por qué. Porque esto es asimétrico. Si lo montamos mal, la hemos liado y no nos indica la dirección en la que montarlo. La cruz es perfectamente simétrica, la del switch, pero la del cap no. Es más grande en una parte que en la otra. Y veremos que si lo montamos mal, yo os recomendaría que hicierais esto al revés de lo que yo he hecho. Que hicierais así y que lo montarais. Como vemos, entra bien en una dirección, en la otra no entra tan bien. Si lo intentamos montar de la otra, nos lo vamos a cargar. Y una vez lo tenemos montado aquí, venimos aquí, lo introducimos y ya lo tendríamos. Vamos a hacer una pequeña comparación con los KRM
con los botones KRM de mi amigo NTH. ¿Vale? Como vemos son muy parecidos, pero hay diferencias, mi amigo de NTH ha decidido hacer esto mucho más robusto y quitarle medida total al cap del botón. Tenemos que el botón Overdrive tiene unos 25 milímetros y el botón NTH tiene, vamos allá, 22, pero claro, al tener este redondeo tan grande, la superficie en la que pulsamos realmente son 18. Lo que asemeja un botón mucho más pequeño. De profundidad tenemos que son similares, el NTH es más profundo, pero aparte al tener los fasten en vertical, pues nos perjudica un poco para meterlo en cajas muy estrechas. Sé que Fulvio, o sea, el dueño de NTH, está trabajando en una nueva versión, que esta sí es la V2, que es la última que tenía, seguramente será la V3, que va a compartir similitudes, o sea, mejoras con este Overdrive. Yo no quiero decir nada, pero lo veremos en un futuro. Sé que los tiene en la cocina. Al final son muy similares. Vemos que aquí tenemos una PCB igual, tenemos dos botones que cogen el cuerpo, tenemos una rosca helicoidal bastante contundente como la de los otros botones. Bueno, no voy a acusar a nadie de copia. Al final copiar es algo que está bien en el mundo de la ingeniería y de la industria porque sí, porque es lo que hay. Siempre que se evolucione, copiar cosas a mí no me parece excesivamente mal. Mientras no copiemos los productos al 100% y los vendamos como nuestros, que eso sí que es pues una violación de todo. Copiar cositas me parece más o menos bien. Los primeros que llegaron fueron los NTH, ¿vale? Así que bueno, ahora mismo Fulvio no los tiene disponibles para la venta suelta, solo los va a vender con sus montajes de caja completa. Entonces, si queréis un botón de este estilo, solo podéis comprar botones sueltos, los Overdrive. Y bueno, hasta aquí el paso por la mesa con los botones Overdrive. Vamos a echar un pequeño vistazo a la web y vamos con las conclusiones. Bueno, vamos a echar un breve vistazo a la web. Podemos ver que ahora ya no venden botones sueltos. Cuando yo los compré 2 unidades, pues iban sueltos. Ahora tenemos 4 unidades de 24, 4 unidades de 30, 8 unidades de 24 milímetros. El montaje completo de arcade stick, 8 botones de 30 milímetros. Tenemos 12 botones para un hitbox clásico y 14 botones para un hitbox con layout expandido. Bueno, vemos que los precios pues han bajado un poquito. Tenemos que tener en cuenta los impuestos. A mí me costaron un poquito más, 24 euros 2 botones. Ahora tenemos que el kit de 4 vale 31 euros. Más impuestos estaremos en 40 euros. 10 euros por botón. El kit de 8 está por unos 60 euros. Más impuestos yo imagino que se quedará pues en unos 80. Y tenemos después el Arcade Stick Build también, unos 80 euros con impuestos. Está bien, no es un precio de locos, pero bueno, siguen siendo 10 euros por botón. Después tenemos el de Hitbox de 12 botones, ya nos sale un poquito más económico, pero bueno, andará rondando los 100 euros. Y el de 14 botones, pues se nos va a pasar de esto, se nos va a ir a más de 100 euros, sin duda. Bueno, después tenemos aquí un poquito, pues esto, los datos de los botones, las profundidades y lo que nos indican en estas imágenes. Bueno, como vemos es un botón muy bajito que cabe en cualquier caja por bajita que sea. Estamos en nada, en 20 y pocos milímetros, son botones muy finos que como vemos aquí, bueno, tenemos compatibilidad con Cherry y con Hagil microswitches de tamaño estándar. Y bueno, con una pequeña descripción de lo que son los botones, ¿no? Como vemos, Cherry y Kyle, las dos marcas, digamos que con Gateron incluido, las dos marcas que más tienen que ver en el mercado de los microswitches. Tenemos que están hechos de nylon, la construcción es SLS, que es un tipo de impresión en 3D que se hace por sinterizado. Compatibilidad Cherry o Cahill, de serie llevan Cahill Speed Silver, Installation Screw Type, o sea que vienen enroscados. Los datos básicos, básicamente. Aquí tenemos los botoncitos en la playa que están, pues bueno, que han naufragado con su flotador y bueno, diferentes indicaciones de profundidad de montaje, de la altura, de todo, ¿no? Del pre-travel, del max travel, 383 de max travel, 1,48 de pre-travel. Bueno, más o menos esto nos lo acaba dando el switch, ¿no?
son unas medidas normales de botón mecánico con switch estándar. Tampoco mucho más que decir. Después tenemos que el montaje máximo, el espesor máximo del panel son 5,74 milímetros, también es importante saberlo. Normalmente lo vamos a montar en paneles de 3 milímetros de acrílico, como mucho 5, o sea que vamos bien. Collar height, esto es la altura de la rosca, bueno, detallitos. Bueno, después de pasar por la mesa y haber visto, de la mesa y por internet, haber visto todo lo que tiene que ver con estos botones Overdrive Pulse, os voy a decir mi veredicto final. A mí es un botón que me ha gustado por varias razones. Me ha gustado porque tiene detalles que lo hacen diferenciador, vamos a decir, aunque son cositas que otros botones tienen una o tienen la otra, pero las dos a la vez no las había visto yo hasta ahora en ningún botón, como son los fasten a 90 grados para poderlo meter en una caja de muy baja estatura y el hot swap de Cahill original, que lo podemos desmontar el botón como vemos y cambiar nuestro cherry o nuestro micro switch por el que queramos, que nos guste más, que ya sabéis que hay infinidad de opciones en el mercado para hacer los botones a vuestro gusto y a vuestro tacto. Ya hemos visto que es muy sencillo de desmontar y de montar. Después otra cosa que me ha gustado mucho es la superficie de contacto, que es muy grande. Tenemos una superficie de contacto enorme, que eso está muy bien, ¿vale? Muy bien, porque es superior a la de Sanwa. Sí que tenemos, claro, la altura al final de pulsación nos la va a determinar el switch que tengamos montado. Y después tenemos que está muy bien hecho. Realmente la rosca está muy bien hecha. El cuerpo roscado está muy bien hecho. Tiene un grip muy bueno para roscar a nuestra placa. Nos deja una profundidad de roscado de unos 8 o 10 milímetros que difícilmente no nos va a caber en ninguna caja. Como digo, es un botón que me ha gustado mucho, que tiene muy buenas ideas, aunque tiene cositas mejorables. Como os he comentado en el desmontaje, los caps, si los montamos mal, pues como veis ahora posiblemente me lo cargue. Bueno, si los montamos mal, se complica mucho bueno, pues la durabilidad del mismo cap, ¿sabes? Tiene una opción de montarlo bien porque no lo han hecho simétrico y otra opción de montarlo mal. Si lo montamos mal, directamente nos lo cargamos. Hemos visto en la comparativa con el KRM que el cap del KRM está mejor diseñado. Así que bueno, por esa parte yo le doy un voto de upgrade, de evolución. No tenemos aquí en la PCB ningún número de versión ni de nada, así que no sabemos realmente si están trabajando en upgrades o si esto es un botón definitivo y así se va a quedar para siempre. Yo sí que le diría a la gente de Overdrive que el cap lo pueden mejorar, no mucho, pero lo pueden mejorar lo suficiente como para que sea una cosa ya, digamos, buena de verdad, ¿vale? El resto del botón, pues bueno, me ha gustado bastante. Yo lo veo que si no hacemos el maltrato del cap, es durable, lo veo una cosa razonablemente bien. Ya sé que el nylon SLS o SLA, como se llame esta mezcla, está muy bien. Y bueno, vamos a hablar de los puntos malos también. Los puntos malos, para mí, el peor punto es el precio. Porque al ser un producto que viene importado desde el Reino Unido, pues a mí dos botones me han costado 25 euros más 6 que me han metido en las aduanas en mi país, en este caso España. Así que, bueno, ya veis, el precio para un hitbox entero pues se nos puede ir a más de 100 dólares, bastante más de 100 dólares fácilmente. Así que no es un botón barato. Hay muchísimas opciones en el mercado, habéis visto mis diferentes vídeos de botones, os dejaré alguno por aquí, o por aquí, y otro más por aquí. Bueno, eso, que hay 1000 botones diferentes como para meternos en un botón que nos va a costar 12-14 euros por unidad, que son muchos euros por unidad de botón. Es el único punto realmente negativo que le puedo sacar, ese y la mejora del cap, que no es algo fundamental, pero pues sí que me gustaría que lo hicieran. Y así se quedaría un botón muy, muy fino. Vale, hasta aquí mi review y mi conclusión de lo que vienen a ser los Overdrive Pulse. Y lo que os quería comentar, estar muy atentos al canal. No sé lo que tardaré, porque tengo varias cosillas rodando. Pero el siguiente vídeo de botones que ponga va a ser brutal. Va a tener cosas, como dije, que no se han visto nunca. Nunca en ningún vídeo en internet. Igual os la suda y no os gusta todo esto que voy a hacer, pero yo creo que va a ser muy interesante y a la gente que le gusta todo esto, a todos los que estáis suscritos y a los que no, suscribiros ya lo sabéis, si no os amenazará mi colega el de la gorra. Os va a gustar mucho ese vídeo, estar atentos. Me despido, hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.